Pues buenas tardes, muchas gracias a todas y todos los que amablemente están conectados y conectadas a la sesión. Les agradecemos mucho la participación. Este es el primer conversatorio del año de este pues consorcio que hemos ya formado el Instituto para la Seguridad y la Democracia, la UNAM, Public Safety Research, la Universidad de Querétaro y varios otros actores que iré mencionando en la sesión. El primero de esta serie se llama, como saben, Dilemas y Desafíos de los Cuerpos de Policía en el Ámbito Local. Y este panel en particular, el título que tiene es Policía Comunitaria y su enfoque de prevención del delito en América Latina. El objetivo de este panel, pues, es identificar los atributos de la prevención del delito que surgen de la práctica de la policía comunitaria. Y yo decía, bueno, para hacer una como precisión, un apunte para, sobre todo para las y los amigos mexicanos que están conectados, pues yo me voy a referir al término policía comunitaria porque los amigos de América Latina se refieren así con más frecuencia y nosotros quizá con más frecuencia con el término policía de proximidad. Pero entonces voy a decir policía comunitaria refiriéndome a ese término, policía de proximidad, para el caso que a veces con más frecuencia decimos en México, y policía comunitaria, pues en el contexto de Latinoamérica. Pero vamos entonces a ver, digamos, la prevención del delito, pero en términos de la prestación del servicio de vigilancia policial. Y tenemos, la verdad, que tres participantes de los que voy a leer el currículum a continuación. Nos acompaña de Colombia el teniente coronel Jet Milton López Riaño, que es oficial en retiro de la Policía Nacional de Colombia. Él hizo 26 años de servicio en la policía, es administrador policial en la Escuela General Santander, licenciado en Seguridad Pública de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, magíster en Intervención en Sistemas Humanos, Universidad Central de Bogotá, Colombia, magíster en Criminología y Victimología, Escuela de Posgrados de Policía, Miguel Antonio Lleras Pizarro en Bogotá, Colombia, y dentro de la experiencia policial, pues ha sido jefe y comandante de diferentes unidades en el país, en Colombia, con énfasis en prevención de la violencia y el delito, promoción de los derechos humanos y construcción de paz. Actualmente él se desempeña como consultor de organizaciones internacionales para las migraciones, la OIM, y es líder del proyecto de prevención y construcción de paz. También nos acompaña la maestra Paulina Aguilar Cervantes, ella es directora de área del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública acá en México. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Derecho y Política Criminal por la Universidad de Birmingham del Reino Unido, ha colaborado en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, en particular en la diseminación y capacitación de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Actualmente colabora en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la implementación precisamente del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Y ya verán ahí el interés de que esté Paulina, porque ella pues ha liderado el esfuerzo de cómo definir en México el modelo de policía de proximidad en esta administración federal. Y nos acompaña también el general Hernán Patricio Carrillo Rosero, que él es el comandante general de la Policía Nacional del Ecuador. Él se ha desempeñado también como instructor docente en la Escuela de Estado Mayor, en la Escuela de Especialización de Oficiales, en la Escuela Superior de Policía y Escuelas de Formación de Policías. Fue agregado adjunto de la Embajada de Ecuador en Colombia. Fue también jefe de operaciones del Comando Provincial de Guayas, perdón. Fue director de planificación de la Policía Nacional de Ecuador, subcomandante de la subzona Esmeraldas, comandante de Los Ríos, director nacional de Policía Comunitaria. Entonces, como ven, es un buenazo el tema también. Asesor de la Jefatura de Estado Mayor y Comando General de la Policía
nacional en gestión de calidad y su formación, él es licenciado en educación física, es doctor en ciencias de la educación con mención en investigación y planificación educativa y pues les digo, actualmente es el comandante general de la Policía Nacional del Ecuador. Les digo la dinámica, cómo va a ser. Yo me voy a permitir leerles la primera pregunta y cada ponente va a tener un chance de tomar 2 minutos para contestarla y luego planteo la segunda pregunta y otra vez 2 minutos, la tercera pregunta y otra vez 2 minutos y luego cada participante tendrá 7 minutos para hacer pues una presentación más larga y luego hay ojalá un espacio para preguntas y respuestas también con quienes nos acompañan conectados en la sesión. Entonces si están de acuerdo, voy a pasar a compartir cuál es la primera pregunta. A mí es un tema que me gusta mucho, la policía comunitaria. Es un tema fascinante, pues, porque quizá es la forma en la que la comunidad recupera la confianza en la policía, la credibilidad incluso. Y en México, pues hemos sufrido, así como de si eso que están haciendo algunos es policía de proximidad o no, si es policía comunitaria o se parece, si hay que cambiar las actividades que hace el policía que va en la patrulla. En fin, sobre eso vamos a estar platicando. Miren, planteo la primera pregunta, es ¿cómo en su país un integrante de patrulla pone en práctica la noción de policía comunitaria y qué acciones específicamente desarrolla? Y le voy a dar la palabra así en el orden que leí las semblanzas. Entonces, primero al coronel Jet Milton López. Por favor, coronel. Mil gracias, Miguel. ¿Me escuchas? Perfecto. Bueno, pues un saludo para todas las personas que están conectadas en desde Colombia. ¿Cómo desarrolla este trabajo un policía comunitario? Debo decir que en Colombia esto ha tenido una evolución, ¿no? En 1998 lo desarrollaba de una forma, en 2004 de otra, en 2008 de otra, y hoy día podemos decir que de otra. Lo que podemos decir es que el modelo de policía se ha convertido en la Policía Nacional de Colombia como una filosofía, como una forma de ver, un paradigma, una forma de ver el trabajo y de ver el mundo, por así decirlo, es una cosmovisión. Pero grupo de policía comunitaria como tal no existe. Existe el servicio de policía en la calle que actúa con la filosofía de la policía comunitaria. En términos muy prácticos, ¿qué hacen? Conocen un territorio y tratan de conocer el contexto, de comprender el contexto. De problemática que han descubierto en dicho diagnóstico del contexto. Paso 2, ¿no? Y paso 3, formulan alguna forma de resolver esos problemas, de transformar esas realidades que angustian a la gente. Y paso 4, hacen un seguimiento y evaluación. De esa forma lo hacen. Gracias, coronel. Adelante, Paulina, por favor. El micro, por favor. Perdón, gracias. Primero quisiera empezar poniendo en contexto, en México, la policía trabaja en 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, siendo este último la unidad administrativa de gobierno más básica. Estas policías, las policías municipales, son aquellas que más contacto tienen con la ciudadanía, las que patrullan los barrios y las que probablemente acudan a la atención de una llamada de emergencia. Siempre se sugiere que los patrullajes sean llevados a cabo mínimo por 2 policías y de acuerdo con un despliegue territorial eficiente, que tome en cuenta el tipo de zona al que se patrulla, si es habitacional, si es comercial, si tiene alta demanda de servicios de policía, incidencia delictiva, entre otras. Es importante que la policía que lleva a cabo el patrullaje sea amable con la comunidad, que inspire confianza, que sea activa y no solo cumpla con el objetivo disuasorio, sino que colabore con la ciudadanía y escuche sus preocupaciones de seguridad pública. Se recomienda realizar reuniones vecinales y posteriormente que estas reuniones formen redes ciudadanas por medio de las cuales
se esté en constante comunicación la ciudadanía con la policía. La información que recibe la policía al llevar a cabo los patrullajes, ya sea que la que le informa a la policía, la que le informa a la ciudadanía o la que ellos se dan cuenta por medio de sus labores, es importante para la inteligencia policial. La ciudadanía, entre más confianza le tiene a la policía, más comparte información sobre la dinámica social, en particular sobre la violencia y delitos que se cometen en la comunidad. Y por último, se busca que la respuesta de la policía a la solicitud que haga la ciudadanía de servicios por la denuncia de un crimen o por alguna conducta antisocial de miembros de la comunidad que no constituyen delitos, pero que pueden escalar, siempre esta respuesta tiene que ser efectiva, ya sea que lleve a las personas a la comisaría o bien a un juzgado cívico para su seguimiento. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Adelante, por favor, general. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Un saludo a todos, un agradecimiento y una felicitación por estos espacios que son importantes. Decirles que en el caso ecuatoriano, nuestra policía ha construido un sistema de vigilancia, patrullaje y gestión de la seguridad basado en la presencia física de manera desconcentrada, visible, próxima, cercana, accesible a los ciudadanos en los barrios, con infraestructura, unidades de policía comunitaria que estén ahí. Su trabajo se fundamenta principalmente en principios de identidad, pertenencia, corresponsabilidad de todos los actores sociales, de los ciudadanos en el barrio, de los vecinos, líderes y personas que ejerzan actividad de cualquier tipo. Estos procesos son evaluados permanentemente con rendición de cuentas, con transparencia. Este mínimo de organización es el que le permite recoger información al policía, transformar esa información, analizarla y transformarla en una inteligencia comunitaria. Y esa inteligencia comunitaria pueda actuar en las causas, porque más policías per se no van a solucionar el problema. Van a solucionar el problema policías cada vez más sagaces que comprendan mejor la lógica. Se necesita una comunicación fluida, se necesita confianza para que puedan atender los conflictos con los vecinos, solucionar los problemas. ¿Qué hacen? Aparte de recolectar la información, llevan con una dinámica los perfiles, tanto permanentes como aquellos que son cambiantes en cada territorio, así como perfiles de las personas en el sector para ver patrones de conducta, actividades prolíficas, actividades reincidentes y con las autoridades locales buscar las soluciones. Esta orientación de servicio al ciudadano de manera integral, de manera ecléctica, es la que permite también diseñar no estrategias, sino también insumo de política pública para las autoridades. Hay que entender algo, la sociedad no quiere excusas, peor tareas estériles de las instituciones. La sociedad lo que busca es resultados traducidos en menos violencia, menos delincuencia, menos víctimas, y esa es la tarea principal de la policía comunitaria y la misión de casi todas las instituciones que hacemos este ejercicio en la sociedad. Gracias, general. Híjole, pues esta primera ronda, como vieron, con mucha claridad, con mucha claridad pues justo qué características tendría que tener el patrullaje, cómo usar la información que sale del patrullaje y de las actividades policiales para poder hacer trabajo de inteligencia, recopilación de información y pues al final, como dice el general, dar resultados a las personas, que es lo que esperan. Les recuerdo que ahí en el chat a las personas interesadas en tener constancia de asistencia, para que la puedan tener, hay que tener asistencia en los 3 conversatorios, es decir, en el de hoy y los 2 siguientes, y entonces registran su asistencia con el vínculo que está ahí en el chat para que puedan registrar su asistencia y vayan juntando el registro para poder tener la constancia. Y también aprovecho para mencionar que hay amigos conectados y amigas de Atizapán, de la Policía Municipal, de Querétaro, de la Policía de la Ciudad de México, de la Policía de Colombia, obviamente, de la Policía de Ecuador. Muchas gracias a todas y todos. La segunda pregunta, pues, es ¿cómo mide el cuerpo de policía de su país la actividad de proximidad que en clave de prevención realiza el integrante de patrulla? Adelante, coronel Jet, por favor. Mil gracias, Miguel. Mira, yo creo que el más grande desafío que tienen los cuerpos de policía en el mundo es justamente ese. Cómo hacer monitoreo, seguimiento y evaluación
a la prevención de la violencia y del delito. ¿Cómo se mide la prevención? Ese es un desafío, en eso no hay una fórmula mágica. Ahí estamos en la búsqueda, no creo que haya una forma de generalizar o estandarizar la manera de medir. ¿Cómo se hace en Colombia? En Colombia de una planeación, pero entonces ya la planeación, es decir, del nivel central, que eso también, aquí voy a tratar de ser autocrítico, ¿no? No todo es color de rosa, hay cosas que creemos que podrían ser distintos y podrían ser mejor de otra forma. Pero bueno, de arriba hacia abajo hay unas directrices con un plan estratégico institucional y unos planes de acción anuales donde se ponen unas metas de reducir las violencias en plural y el delito. Pero de abajo hacia arriba también hay otra necesidad y a mi juicio es la más sentida, porque es la necesidad de la gente, ¿no? De las poblaciones, de la sociedad misma, de las comunidades, etcétera. Entonces se encuentran esas dos fuerzas, ¿no? Lo que piden, los indicadores que vienen del nivel central o de arriba, valga decir que en Colombia hay una sola Policía Nacional, es un cuerpo centralizado, una sola para todo el Estado colombiano, el país. Pero también es muy fuerte lo que pide. Entonces, ¿cómo? Hay un indicador, sobre todo el énfasis es más en la acción y el resultado. No hay unos buenos indicadores de impacto. Hay información sobre lo que se hace, sí, pero verbo y gracia. Hay información que dice cuántas reuniones hubo en la semana o qué sé yo, o en el mes, depende de la unidad de medida. Cuántas reuniones hubo, cuánta gente participó, qué más se hizo ahí, con quién se establecieron alianzas y como dice mi general de Ecuador, este es un tema que no lo resuelve, sino que hay que aliarse con esta organización. Pero ahí estamos como en una cuestión, ¿no? Entonces, finalmente es muy difícil percibir el impacto. Entonces, el 5 indicadores de gestión y de resultado muy de indicadores de impacto. Es autocrítica y creo que estamos en un proceso para optimizar la. Gracias, coronel. Maestra Paulina, por favor, adelante. Gracias, Miguel. Bueno, quisiera iniciar reiterando la importancia de la medición de las estrategias de la policía, pues es necesario que cada corporación diseñe metas alcanzables a corto, mediano y largo plazo y evalúe constantemente sus resultados y su desempeño. En México existen corporaciones que llevan a cabo evaluaciones semanales de calidad del desempeño de sus agentes de policía por medio de variables como número de denuncias recibidas, canalización, seguimiento, actuaciones de la policía como primer respondiente, atención a víctimas, entre otras. Y el objetivo primordial es conocer el comportamiento de la policía en el ejercicio de sus funciones, que los recursos del Estado se estén utilizando de manera apropiada y que haya una rendición de cuentas a la ciudadanía. Esto es súper importante porque si no se mide la calidad de la policía de proximidad, entonces ahí ya estamos como en una deficiencia en las labores de prevención. Por el otro lado, es muy necesario modificar la antigua visión de que la actividad policial se mide con cuotas de arrestos, porque este tipo de métrica genera lo contrario a lo que busca la proximidad social y deslegitima a la policía porque la hace ver arbitraria. Entonces, en particular, la evaluación de la policía de proximidad debe de consistir en servicios de calidad, niveles de victimización, uso eficiente de recursos. Además, existen en México evaluaciones que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido como INEGI, las cuales miden percepción de seguridad, de inseguridad, confianza en la policía, percepción de corrupción policial, entre otras. Estas mediciones se hacen anualmente a ciertos estados y municipios de acuerdo con una metodología particular. Sin embargo, muchos municipios y muchos estados han implementado de manera local esta medición, este levantamiento de encuestas. Entonces se puede conocer por medio de un panorama más completo la calidad de las labores que lleva a cabo la policía y el servicio que recibe la ciudadanía. Y también, bueno, más particular sobre la medición de programas de prevención, como ya dijo el comisario, es muy difícil medir prevención del delito, pero uno de los mecanismos más eficientes que hemos encontrado de prevención del delito, que además es medible y rápido en resultados, es la justicia cívica, combinada con una actuación eficaz de la policía orientada a la solución de problemas. Y en eso platicaremos un poquito más en la exposición. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Paulina. General Carrillo, por favor, adelante, jefe. Mire, la seguridad no es milagro,
son realizaciones, son actividades que debemos realizar. Y esos mecanismos deben ser medibles. En el caso del Ecuador, son definidos bajo la lógica del balance scorecard, con aplicación de mejora continua y fijados siempre en los objetivos que deben estar en un plan. En el caso nuestro, alineados a la política de seguridad integral y al plan de seguridad y defensa del país. Evaluamos nosotros el rendimiento tanto individual como colectivo, así como la productividad y la gestión en cada uno de los territorios, porque la prevención se hace bajo la dimensión temporo-espacial, entonces debemos medir en tiempo y debemos medir en espacio para poder comparar. Tenemos nosotros dos instrumentos, el GPR, que es el gobierno por resultados, pero también tenemos el cuadro de mando integral. En lo específico ya de policía comunitaria contamos con instrumentos que nos permiten de manera fiable valorar si lo que estamos haciendo realmente espera el ciudadano que haga. Eso es lo que quiere de una policía comunitaria en el barrio, es decir, indicadores validados que respondan a las demandas, pero que también transforme realidades que están viviendo como parte de una política pública. No se trata de buscar ausencia de denuncias, se trata más bien tener en tiempo real y de manera sinóptica las exigencias de los ciudadanos y las tareas de respuesta que tiene que hacer en la búsqueda de soluciones en cada uno de los espacios desconcentrados. Los planes, los turnos de servicio que tienen que hacerse, los operativos, tanto de concentración de recursos para atender exigencias, así como también otras demandas y otras necesidades. La gestión y atención desconcentrada en cada uno de los territorios y los asuntos de policía deben atender también factores de riesgo que están ahí. Tratamiento integral a las incivilidades, reincidencias, pero también de manera ecléctica a la policía comunitaria le corresponde atender todo lo que es misión esencial, no solamente tutelar y garantizar derechos y libertades, sino también responder ante emergencias y mantener el orden público en los barrios. Las estadísticas de los perfiles de cada uno de los territorios es una manera de controlar tanto en el cómputo para mirar y compararnos, pero también es mirar cómo esos barrios están cada vez con una mejor cultura de legalidad, respeto a la ley, altos niveles de cooperación voluntaria para transformar y cambiar, prestigio, imagen institucional, puntualidad, servicios, respeto, normas de cortesía en el barrio. La actividad comunitaria no es un proceso físico de estar en una comunidad, son procesos transformadores de la realidad que alcancen convivencia pacífica con el apoyo de la comunidad y el apoyo de los vecinos. Eso es lo que hay que medir y ese cambio y esa realidad existen indicadores para tal efecto. Muchas gracias, general. Pues muy interesante porque yo les quiero plantear, ahí para que también le vayan pensando y al rato un comentario al respecto. Algo que nos pasa en México es, digamos, cómo poder medir actividades de policía comunitaria, solicitando, por ejemplo, que dentro de la gama de actividades, digamos, un policía pues va a promover que la gente se acerque, incremente el nivel de denuncia, ¿no? Que se acerque y diga lo que está pasando, cuente, incluso formalmente presente su denuncia. Entonces, eso va a provocar que quizás se registren más delitos. Hablo del registro formal del delito, a diferencia de lo que se estaba registrando. Y a veces lo que nos ocurre en México, ya la gama muy amplia de policía de la que habló Paulina, que hay cerca de 1,600 cuerpos de policía en México, pues hay unos que no les gusta, ¿no? Mandos policiales que no les gusta que se incremente el registro formal de delitos, y ya decía el general, no se trataría de hacer entonces que no se registre. Entonces, ¿cómo conciliar el que no se registre, o sí se registre, pues, pero no se vea como que abatir la cifra negra, es decir, que va a haber más registro formal del delito, y eso significa no necesariamente que aumentó el número de hechos delictivos, sino que la gente se acercó y tuvo más confianza en la policía. Entonces, hay para que le piensen y al ratito hablamos de ese tema. Les planteo entonces la tercera pregunta y es, ¿cuáles son los límites y el alcance de las acciones que pueden realizar tanto los integrantes de patrulla, los patrulleros, como los cuerpos de policía en clave de prevención del delito? Entonces le pediría al coronel Jet López si primero nos hace su planteamiento. Adelante, coronel. Por supuesto, claro que sí, Miguel. Bueno, y
Este tema de los límites, hasta dónde la policía va o debe ir, sí que ha traído verdaderos problemas, desafíos, retos aquí. Y el modelo de policía comunitaria es un modelo, claro, muy cercano a las comunidades, muy cercano al barrio, a la vereda, a la colonia, al sitio donde vive la gente. La policía y tiene de primera conocimiento de todos los problemas y la confianza de la gente, con mayor razón se enteran de todo lo que está pasando, necesidades satisfechas y mil cosas. Y el problema de los límites es que a veces los policías tratan de adentrarse en terrenos que no son ni competencia de la policía, no son el rol de la policía. Y segundo, que no lo sabe hacer bien. Es natural que la policía y que no le toque hacer todo lo que hacerse de prevenir el delito. Entonces, las autocríticas de la modelo y una crítica al modelo de policía comunitaria en el mundo es prácticamente la misma, y es ¿hasta dónde vamos? ¿Estamos haciendo asistencia social? ¿Estamos pisando terrenos de otras organizaciones e instituciones? ¿Estamos llegando a cubrir si fuéramos el Estado? O en otros casos, pues, más folclóricos y más curiosos, estamos bien como eventos y como payasos, mimos, cosas más bien que rozan con lo folclórico, algo que no es serio. Pero todo eso se ve en los modelos de policía comunitaria, quizá con el mismo afán de prevenir violencias y delitos. Y que está, o sea, no es una coherencia para un delito en particular. O sea, no trabajo basado en la evidencia, una acción basada en la vida, sino una cantidad de quehaceres. Precisamente por eso que acabamos de mencionar, en el caso de Colombia, había un grupo de personas, que luego lo mencionaremos, un grupo de policías que eran solamente policías comunitarios y se dedicaban a eso. Ahora no, ahora se integran a un modelo que se llama el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Y ya les contaré más sobre eso, precisamente por lo mismo, porque se desbordaron en hacer actividades que no le correspondían a la policía. Muchas gracias, coronel. Bien interesante lo que planteas, porque igual tenemos en México esa confusión y a veces pues policías disfrazados con botargas, ¿no? Con disfraces, y dicen eso es policía de proximidad, yendo a las comunidades a hacer casi como una fiesta, y si bien sí genera cercanía con la gente, pero luego uno se pregunta, bueno, pero eso sí funcionó, no funcionó, ¿cómo medir si eso es un buen esfuerzo que debería hacer la policía o no? Adelante, Paulina, por favor. Muchas gracias. Bueno, sí, es muy complicado la labor de la policía, pero antes que nada hay que saber que la policía tiene un límite, ¿no? O sea, un límite en la aplicación de la ley. Existen muchísimas conductas antisociales que tienen causas más profundas y que si no se identifican y se atienden, se genera un escalamiento a violencia o delitos, o se entra en un círculo vicioso de reincidencia, que al final solamente genera ineficiencia y un gasto innecesario a la corporación. Es por ello que es por ello que todas las políticas de seguridad pública y en general todas las políticas públicas deben evaluarse para conocer su eficiencia y su eficacia. Justo lo que mencionabas, Miguel. Por ejemplo, en México tenemos estos llamados antiguamente delitos de vagancia, que ahora son tratados como faltas administrativas, que básicamente son personas en riesgo social, en situación de calle, que viven en vía pública, etcétera, ¿no? Generalmente sus conductas constituyen faltas administrativas, es decir, no son delitos, pueden tratarse en la justicia administrativa local, son cuestiones incívicas, son conductas incívicas. El máximo de sanciones, el arresto por 36 horas. ¿Qué pasa cuando estas personas las llevan al juzgado cívico, están ahí 36 horas, salen y vuelve a cometerse la conducta? O sea, es reiterativo. Entonces estamos hablando de que estas personas necesitan otro tipo de atención, y es por esto que la policía, nuestro sistema de prevención se está aliando con el sistema de justicia cívica para que éste le dé la canalización y seguimiento adecuado, para que la conducta que subyace, la causa que subyace la conducta se atienda y se evite la reincidencia.
También es necesaria una policía de proximidad, como ya mencionaba, con un enfoque a solución de problemas o POP, que tiene como característica un papel muy proactivo mediante el uso del modelo SARA, que es la detección de problemas que afectan a la comunidad, un análisis sobre cómo se detonan, qué tipo de víctimas son, qué medios facilitan para que ocurra esta conducta antisocial o delictiva. Y después de hacer este análisis, se tiene que crear una respuesta adecuada, de acuerdo con la información que tenga la policía, para atajar los factores que generan estas conductas antisociales y delictivas, y posteriormente llevar a cabo una evaluación para conocer si funcionó o no la intervención. Y también eso se va a tocar un poquito más a profundidad durante mi exposición. Gracias. Gracias, Paulina. Y justo ahorita, general, mencionaba Paulina el modelo de policía orientada a la solución de problemas. A lo mejor uno podría decir, pues sí, como decía el coronel, es un modelo de la policía de proximidad, o es un grupo dentro de la estructura, un grupo especializado dentro de la policía, o tiene que ser el modelo institucional. Y luego también el modelo, si tendría que ser basado en inteligencia, basado en información, incorporar justicia procedimental, justicia cívica, en fin, una serie de componentes que por eso luego uno ya, digamos, de público no sabe, ¿no? De si es, pues es policía de proximidad, policía orientada a la solución de problemas, si es policía de proximidad se puede tener o policía comunitaria se puede tener grupos tácticos de reacción de todos modos, en fin, ¿no? Esa luego también es una confusión acá en nuestro país. Adelante, general Carrillo, por favor. Gracias. Quiero hacer un comentario primero a lo que dijo Miguel antes, al terminar la segunda ronda de preguntas. A los policías en términos generales no nos juzgan por lo que evitamos, nos juzgan por lo que sucede. Y por eso es que los indicadores muchas veces los evitamos aquellos que son de impacto por lo que la comunidad vive. Y nos encantan los indicadores de productividad, nos encanta decir esto hicimos, tanto estamos haciendo, pero si no tiene impacto en la reducción del delito no es viable ese campo. Las ciudades deben ser inflexibles con las causas de la delincuencia, y cuando la policía comunitaria, la policía preventiva, hace anticipación estratégica con inteligencia para evitar que suceda, está haciendo el rol. Uno de los principales límites y alcances es ese, el principio de legalidad con el que tiene que actuar, pero también la transparencia, la objetividad, la confianza que debe garantizar. La participación, la corresponsabilidad, porque se habla de policía comunitaria y participación ciudadana, pero ¿cuál es la participación ciudadana real? ¿Cómo es que los ciudadanos dan un mínimo de organización? ¿Cómo que trabajan con un orden como sinónimo de seguridad para el cuidado y la conservación de sus propios derechos y de sus propias libertades? Otra limitación yo creo que es el tiempo y la calidad que le ponen los gobiernos y la inversión que hacen para cuidar estos factores de riesgo, porque los mejores indicadores, la mejor política social es la política de seguridad. Una policía comunitaria una buena policía es un buen gobierno. Un buen gobierno es aquel que tutela y respeta derechos de los ciudadanos, y hacia allá debemos caminar. Entonces, a nosotros lo que nos corresponde es, en el ámbito de aplicación de una policía comunitaria, trabajar en círculos de confianza con los ciudadanos, especialmente en aquellas comunidades en donde existen mayores inequidades, en donde se debe alcanzar mayor participación cívica para que ellos sean los que definan prioridades conjuntamente con nosotros. Buscar soluciones expeditas entre todos a los problemas con colaboración voluntaria de los vecinos, con proactividad, construyendo canales de comunicación fluidos y eficaces. Si esto funcionara en realidad bajo principio de la ley y el orden, no habría limitaciones. Lo que habría es alcances y cada vez mayores. Tal vez las actividades que hagamos no logren evitar toda la irracionalidad, todo el delito, toda la violencia. Seguramente esta seguirá desbordada, pero la cohesión social, y lo que sí está probado es que en barrios cohesionados, en barrios en donde se trabaja de manera articulada, siempre va a haber menos vulnerabilidad, menos propensión y menos exposición a las inconductas. Si las familias trabajan en ese sentido y aseguran una cultura de legalidad en sus hijos, entonces vamos a tener menos problemas. Las policías que más trabajan son aquellas en donde las otras instituciones no han cumplido su rol.
Ahí hay una teoría, un sociólogo, Charles Tilly, dice, un estadounidense, mientras menos o peor funcionen las instituciones, más trabajo para la policía. La mejor política de seguridad es aquella que realmente dé trabajo a los jóvenes, que dé educación a los jóvenes y que esa juventud y esa sociedad tenga tareas que hacer y productividad. De tal manera que nosotros continuamos en esta lógica, planificando, ejecutando, verificando, actuando y evaluando cada vez las actividades con un proyecto de mejora para que los resultados sean tangibles en una comunidad. Muchas gracias, general, muy interesante. Yo, antes de que pasemos entonces ya a la ponencia un poquito más larga, de 7 minutos cada participante, les quiero, pues también como a manera de provocación, que al ratito platiquen sobre eso. En México ocurren, en mi opinión, dos cosas, por lo menos dos cosas con el modelo de policía comunitaria. Una primera es, y un poco relacionado con lo que comentaba el general, es si uno luego manda a los policías a las comunidades a recoger información, a atender a las personas, a hacer más cercanía, también ocurre que genera una expectativa la policía comunitaria. Y luego esa expectativa también tiene que ser cumplida o solventada con otras áreas del gobierno que escapan de las manos de la policía, servicios públicos, alumbrado público, otro tipo de gestión pues gubernamental. Y a veces lo que pasa es, si no se atiende, entonces el policía despertó como esa expectativa y luego no se solucionó y deteriora más la imagen en vez de mejorarla. Esa es una. Y la otra, también algo muy del mexicano, pero creo que también muy del colombiano y del latino, se hace como una cercanía cuando el policía empieza a ser muy próximo a la comunidad. Se hace una cercanía que en México decimos como de compadres, ¿no? Y entonces el policía se convierte ya deja de ser el oficial de policía, el agente de policía, y se convierte en Miguel, el que es bien amigo y que nos atiende muy bien, y que luego la gente empieza a demandar, no nos quiten a Miguel, porque si se va Miguel nos ponemos tristes o enojados, pero también cuando Miguel quiere aplicar la ley ya no se puede, porque es nuestro compadre, ¿no? Esa es una crítica en México al modelo de policía comunitaria que se da derivado que la gente se encariña con el policía. Hay quien dice, en México eso antes se llamó policía de barrio, y bueno, la gente hace referencia a eso cuando pasa. Voy a pasar entonces con el coronel. Bueno, perdón, Paulina levantó la mano, le voy a dar rápido la palabra y luego empezamos con la intervención. ¿Sí, Paulina? No, si quieres, continuamos. Quería responder lo que estabas diciendo sobre la policía, esta dinámica social que sucede con la policía en México, pero si quieres podemos continuar y al ratito lo contestamos. Ok. Entonces, bueno, adelante, coronel Milton, para la ponencia de 7 minutos, por favor. Gracias. Perfecto. 7 minutos. Vamos con esos 7 minutos. Ya quisiera narrar una breve historia. En verano de 1908, verano para Europa, sale un grupo de policías colombianos, 20 policías colombianos, a Barcelona, más exactamente, hacia una Barcelona, a conocer el policía de proximidad en España, específicamente. Es decir, la forma de hacer policía comunitaria. Está un par de meses allá y regresa a Bogotá, Colombia, para transmitir todo lo aprendido en Barcelona, capacitar a 500 policías más. Es decir, estos 20 policías que estuvieron en Europa regresan y capacitan a 500 policías más, y nace el modelo de policía comunitaria propiamente dicho en Bogotá, Colombia, en 1998. En 19 grandes zonas de la ciudad, que se llaman localidades, se asignan un grupo de unos 20 o 30 policías por cada una de estas localidades y comienza un trabajo interesante. Van en bicicleta, pareja, van 2 bicicletas y están asignados a un pequeño territorio, una zona no para que la puedan patrullar en bicicleta. Se hacen a las comunidades a conocer y se volvieron padres. Muchos de ellos tuvieron mucha cercanía con la gente del barrio. Y claro, ya todo
invitar a estar, etcétera. Entonces los policías estaban muy cercanos. El fantástico, se mejoró mucho la imagen de la policía, la percepción, todo lo que mencionaba sobre la policía, decía fantástico, eso es la mejor policía que pueda existir, y eso como una luna de miel. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se presentaron serios problemas. Unos de ellos son, por ejemplo, la expectativa que generaron estos policías cuando se acercaron a las comunidades y conocieron los problemas fue tan alta que no la pudieron resolver por varias razones. Una de ellas, resolver esos problemas, es decir, remover las causas de las violencias en plural y el delito o los crímenes, es un asunto que no le corresponde a la policía, que no lo puede resolver ningún cuerpo de policía. Uno. Dos, muchas de las cosas que sí se podían resolver y demás, pues estaban en manos de otras instituciones y organizaciones que al comienzo, casi que, entre comillas, esto que voy a decir, amablemente ayudaban, siendo su rol, no, pero digo yo, amablemente, lo digo como sarcasmo, ayudaban en la resolución de estos problemas, pero luego ya o no pudieron hacerlo o simplemente no quisieron trabajar al ritmo de la agenda que estaba imponiendo los policías comunitarios. Entonces ese es un problema muy grave porque toda la expectativa que se alzó pues se fue afectando y se fue dañando. Luego de eso, también la oferta de la policía, que no solamente presta servicios de policía comunitaria, sino también muchos servicios de control, de inteligencia, de investigación de crímenes, de otras situaciones muy específicas, muy especiales, unas especialidades como policía de los niños, infancia y adolescencia, etcétera, tampoco pudieron cubrir tanta demanda. Esto se devolvió en un efecto boomerang y ya después pues no fue fácil restaurar un poco las condiciones de credibilidad y confianza. Lo que vino fue una ajuste hacia un modelo de trabajo de toda la policía de vigilancia, no un grupo de pocos policías, de todo, con la misma filosofía, pero con unas precauciones. No tan policía comunitaria, digamos antes, no tan de compañía, realmente no funcionó. Tampoco era el tema de acercamiento, porque hace sí, es importante, es chévere, como decimos en Colombia, pero acercarse sin resolver es muy amable, que se acerca al paciente y le dice que lo quiere mucho, pero no lo interviene, no lo opera, pues el paciente se muere. Entonces, luego, los modelos que surgen precisamente buscaban corregir esto. Y comienza a ponerse un poco de límite al asunto y decir, sí somos un modelo de policía comunitaria, de hecho se llamó inicialmente el Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, un poco inspirado en Europa, en Chile y en otros lugares del mundo, simplemente cuadrantes para dividir el trabajo, pero con unos límites, ya no tan solamente de actividad, un almuerzo comunitario, así el café, sino vamos a ver hasta dónde podemos resolver los problemas de vivencia y de ciudadana. Hay bien complejos que sí son, ¿no? Es una prioridad del ser humano, pero también es una cosa tremendamente compleja de intervenir y transformar. Luego de esto, entonces viene el actual modelo de vigilancia por cuadrantes, en donde se interviene ya con toda la oferta posible de la policía, es decir, con unas capas en cada cuadrante en donde hay inteligencia, técnica, científica. Y una de las luchas, de los desafíos que hoy día está haciendo la policía colombiana es cómo hacer prevención de la violencia y el delito, de las violencias en plural delito, pero basados en evidencia. Es decir, cómo hacer mejores registros de información, cómo hacer higiene de tanta información, porque hay big data, hay mucha información, pero no está sabia. Entonces, cómo hacer una limpieza, una higiene de toda esa información y utilizarla adecuadamente. Hoy en día nos hacemos ese tipo de preguntas, precisamente porque el cuerpo de la sociedad, es decir, las sociedades conforman, la sociedad es la que pide que exista un cuerpo de policía, pero tiene una expectativa ante dicha ambición de tener un cuerpo de policía. O sea, ¿para qué un cuerpo de policía? ¿Qué unimos? De dos grandes formas en el mundo, tratando de reducirlo un poco y ojalá no entre a irrespetar aquello, pero son dos grandes formas de ver los cuerpos de policía del mundo. Uno, el paradigma del control, es decir, la policía para hacer cumplir la ley. La policía de law enforcement, cumplimiento de la ley, a veces uso de la fuerza, la coerción, el ejercicio del poder, el mantenimiento del orden público y la persecución penal. ¡Taca! Esa es una forma. Otra forma en que se pueden agrupar el mundo
la construcción social, cómo más bien entre todos hacemos algo para tratar las causas, a vivir, relacionarnos diferente, cómo ayudamos mutuamente a resolver problemas humanos de tal manera que no tengamos que esperar a que ocurran crímenes y perseguir a los delincuentes, etcétera. Pero esto toca hacerlo, obviamente, en unión con otras agencias e instancias del Estado, otras instituciones y servicios del Estado. De cualquier manera, eso depende también del mandato en cada país, en cada Estado, de constitución política, la ley orgánica de la policía o el mandato legal al cuerpo de policía. Ahí se establecen esos límites. Son los límites. La policía no puede meterse o encargarse de cosas que no le tocan y que no puede y que no la sabe hacer, porque eso es el boomerang más grande, se devuelve muy fuerte. Entonces, ¿cuál es la esencia superior de la organización? Precisamente, no puede optimizar los recursos, porque fíjese que estamos en un mundo de necesidades múltiples y recursos escasos. La policía es un recurso escaso hoy día. Entonces, ¿cómo lo optimizamos? En las necesidades y en las prioridades de la vida. Porque los seres humanos somos eso, somos conflictivos y el conflicto no es el problema. El problema es qué hacemos frente al conflicto, cómo gestionamos nuestras diferencias. Y un problema grave es que precisamente a ver, los cuerpos de policía, estos modelos de policía comunitaria y de acercamiento con la comunidad para mejorar su imagen, su reputación, su percepción, o una relación instrumental, que se acercan a las comunidades para captar información. Entonces es una relación como de uso, una relación instrumental que no es una cosa genuina. Precisamente en ese estado de cosas es que caen, como que se vician los modelos de policía comunitaria, ¿cierto? Buscando una mejora de la imagen, de la legitimidad. Nuestro pensamiento ahí es que la imagen de un cuerpo de policía o la legitimidad del cuerpo de policía no es de manera directa, sino indirecta. Es decir, uno nunca, es más bien consecuencia de hacer muy bien su trabajo y su pega. Los cuerpos de policía deberían advertirle a las comunidades eso desde el comienzo. Nosotros no venimos propiamente a acercarnos y a ser amigos por hacerlos. No, venimos a trabajar con todo el amor y con todo el empeño, pero no dejamos de ser policías y autoridades. Y si tenemos que hacer una captura o un procedimiento de control, lo tendremos que hacer, porque ese ha sido nuestro juramento. Entonces, si hacemos bien el trabajo, como consecuencia de ello, pues habrá una mayor legitimidad, una mejor confianza, una reputación, una buena imagen de la policía. Pero no es antes, eso es más bien un impacto, una consecuencia. De tal manera que ya para finalizar, les pienso que crítico con el modelo de policía comunitaria, me parece que es un modelo muy interesante, pero que se debe reformar para que lleguemos a policiamiento orientado al trabajo en evidencia, es decir, mucho más científico, mucho más técnico, mucho más responsable. No generemos más expectativas de las que podemos cumplir, sino limitarnos a la esencia y a la misión de los cuerpos de policía. No sé cuántos minutos llevo, ojalá no me haya pasado de los 7. Muchas gracias, coronel. No, muy importante, pues, la contribución, con mucha claridad también. Adelante, Paulina, por favor. Muchas gracias, Miguel. Bueno, voy a compartirles la pantalla muy rápido. Más o menos quisiera platicarles un poco de lo que hemos hecho en el Secretariado Ejecutivo acá en México, en colaboración, por supuesto, con Cooperación Internacional, entre ellas, por supuesto, INCIDE, la Embajada de la USAID, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, en fin, otros colaboradores que han estado muy de cerca trabajando en estos temas, y hemos sido muy afortunados porque nos hemos llenado de la expertise de todos ellos para la construcción del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que es definitivamente un cambio paradigmático en México. Tiene diversas aristas. Y bueno, es de impacto nacional, o sea, esto es decir, esto afecta a los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, y tiene, como les comentaba, diversas
diversas aristas para su implementación. No tienen que implementarse necesariamente una para que se implemente otra, pero sí muchas van de manera paralela, y entre ellas, para la mejora de las capacidades y homologar las capacidades de las policías en el país, es necesario que implementen la proximidad y la justicia cívica de manera paralela, y esto también hemos notado que es 100% de prevención del delito. Porque, de nuevo, justamente lo que decía el comandante, la legitimidad de la policía tiene como base la confiabilidad y la eficiencia. Es decir, para que la policía pueda ser legítima en la comunidad, tiene que ser confiable y además tiene que ser eficiente en su actuar. Para ser eficiente, todo esto se construye por medio de la actuación adecuada a las llamadas de emergencia, es decir, que lleguen rápido, y para esto obviamente el territorio tiene que estar sectorizado de una manera adecuada, para que puedan lograr llegar rápido. Tienen que tener recursos humanos basados en su demanda, o sea, no decir como, bueno, necesitamos este número mágico de policías, sino que las policías, cada corporación tiene que saber cuál es su demanda y cuáles son los recursos humanos que necesita. Tiene que tener un sistema de medición de resultados, tiene que construir redes ciudadanas, tiene que dar buena atención a víctimas y tiene que recibir todas las denuncias, que es justamente todo lo que hemos platicado aquí. Y sobre todo quisiera decir que la proximidad debe de permear en toda la corporación. O sea, obviamente los policías que hacen patrullaje en el barrio tienen que estar más capacitados en esto, pero tenemos que pensar que la ciudadanía es el cliente de la policía, porque la policía brinda un servicio del Estado y tiene que colaborar activamente en la construcción de la seguridad pública. Es decir, la seguridad pública se construye de ambos lados, ¿no? De las instituciones a la ciudadanía y la ciudadanía hacia las instituciones. ¿Por qué? Porque los recursos de la policía son finitos, necesita la ciudadanía necesariamente para tener ojos en todos lados, porque como ustedes saben, los crímenes se cometen todo el tiempo, todos los días, a todas horas, en todos lados. Entonces, la ciudadanía es el principal aliado de la policía para dotarles de información. Hay que recordar que al fin y al cabo la proximidad la inventaron los ingleses también porque necesitaban que la ciudadanía les ayudara a llegarse de información, ¿no? Entonces, realmente la proximidad también tiene un énfasis en la inteligencia policial, en la obtención de inteligencia policial, ¿no? Y por supuesto, porque los miembros de la comunidad le pueden proporcionar a la policía nombres específicos, apodos. Yo vi que a esta hora sacaron de esta casa en la noche un paquete que se veía sospechoso. Toda esta información es súper importante para conocer la actividad delictiva en la comunidad. Por supuesto, hay que tener mecanismos eficientes para pasar esta información de las patrullas, de las policías de proximidad a las áreas de inteligencia, para que ellas puedan llevar a cabo proyecciones de delitos, políticas públicas de prevención súper focalizadas y además detonar investigaciones proactivas, obviamente bajo mando y conducción del Ministerio Público, pero vaya, que la denuncia se entienda más como me di cuenta de que está pasando un hecho probablemente delictivo, entonces la policía va a actuar. No esperar a que el ciudadano vaya a denunciar, en fin, ¿no? Hemos encontrado que la labor de la policía posterior a la denuncia, o sea, su actuar en consecuencia, es súper importante para esta legitimidad, confiabilidad y eficiencia, porque de nuevo nos fuimos hacia lo que les decía, ¿no? La unidad administrativa más básica del municipio, porque ellos son los que más probablemente van a contestar una llamada de emergencia. Quisiera volverme un poco a lo que mencionaba Miguel sobre la policía de proximidad, sobre como esta situación que se lleva con los ciudadanos, para que a veces se llevan demasiado bien, a veces les cuentan todos sus problemas. Hay policías en México, como por ejemplo destaca el municipio de Nezahualcóyotl, que tienen una gran proximidad social, y lo que hacen es que a veces van a las reuniones vecinales y los vecinos les dicen, oye, es que tengo este problema, hay una fuga, y lo que hace la policía es que tiene un mecanismo de derivar esas quejas ciudadanas a las instituciones correspondientes y solamente le dicen, oiga, o conocen los números telefónicos a los que la ciudadanía se puede dirigir y se los informan, ¿no? Esa es una manera. Y también por el otro lado, creo que sí es muy importante que la policía se mantenga cercana a la comunidad. Es muchísimo mejor que la policía y la ciudadanía tengan una relación de compadres, de carnales, de amigos, a que tengan una relación donde confrontativa, ¿no? Donde no se caigan bien, donde la comunidad no confía en la policía. Entonces, también para
garantizar la eficiencia de la policía cuando responde un llamado de emergencia, una denuncia, es que tiene que conocer la diferencia entre delitos y faltas administrativas, ¿no? Y los conflictos que se llevan a cabo entre particulares derivados de la convivencia cotidiana, es decir, riñas, que están bebiendo en vía pública, etcétera. Entonces, la policía tiene que estar preparada para llevar a cabo una mediación in situ, es decir, escuchar a las partes, desactivar el conflicto, bajar las emociones y conocer a dónde canaliza a las personas, si al juzgado cívico o a la comisaría, ¿no? Entonces, de nuevo, el juzgado cívico, aquí es la justicia administrativa, otra vez se enfoca en la municipalía, en esta unidad de administración pequeña, donde es un conjunto de mecanismos, la justicia cívica, o sea, que dan... que buscan fomentar la cultura de la legalidad y dar solución de manera pronta y expedita a los conflictos que aún no son delitos, de nuevo, son conductas antisociales, pero que pueden escalar eventualmente a violencia o a delitos. Y esto es súper importante porque, como les comentaba, la construcción del Estado de Derecho y la seguridad pública tiene que ser desde el municipio. La interacción que tiene el ciudadano y la policía es súper importante porque además es el primer contacto que va a tener el ciudadano con las instituciones de seguridad y de justicia del Estado. Entonces, como actúe la policía, digamos que va a dejar una huella en el ciudadano sobre cómo funcionan sus instituciones, ¿no? Entonces, eso es súper importante para la construcción del Estado de Derecho. Entonces, ¿qué pasa cuando se dirigen estos conflictos sociales al sistema de justicia cívica? Bueno, aquí estamos buscando que el sistema de justicia cívica sea una forma en la que el infractor reflexione sobre el daño causado, lo repare a favor de la comunidad y así se evite reincidencia, por lo cual es un mecanismo súper efectivo de prevención del delito. Que funciona por medio de la identificación de infractores, la identificación biométrica de infractores. Esto es súper importante porque nos hemos dado cuenta que, bueno, esto es como análisis en general, que la comunidad, o sea, solamente el 1% de las personas que habitan la comunidad son los detonadores de violencia. Entonces, se tiene que identificar muy bien a los infractores porque digamos que la mayoría de nosotros vamos a caer en el sistema de justicia cívica 1 o 2 veces en nuestra vida. Hay que poner principal atención en aquellos que son reincidentes, ¿no? Y para ello se busca que cuando el policía lleva a la persona al sistema de justicia cívica, por la comisión de esta falta administrativa o conducta antisocial, se lleva a cabo un examen para conocer si la persona o no está en riesgo social. Si está en riesgo social, por supuesto, se tiene que tomar en cuenta para lo que indique el juez posterior a la audiencia. Entonces, cuando se trata de las sanciones, se busca que las sanciones sean reparar el daño a favor de la comunidad, es decir, que la sanción primordial sea trabajo a favor de la comunidad y que se tome en cuenta este examen que se hizo para saber si está en riesgo social, para conocer si se puede aplicar medidas para mejorar la convivencia cotidiana, que es, digamos, que atender la causa que subyace la conducta para evitar reincidencias y que por fin se pueda atender a esta persona. Entonces se busca también que el juzgado cívico tenga distintos aliados en el municipio, en la comunidad, donde puedan atender a estas personas. Es decir, aquí es la causa subyacente de esta conducta, es que la persona tiene un problema de adicciones. Bueno, entonces se va a tomar como sanción que la persona vaya a atención de adicciones. O bien la causa de esta conducta es que esta persona tiene un problema de ira. Entonces, de nuevo, se busca que se atienda esa situación. Y además se da seguimiento. Y esto ya no es tanta responsabilidad de policía, sino como del municipio, entonces de los servicios sociales del municipio, ¿no? Entonces digamos que ahí la policía no tiene toda esta responsabilidad, sin embargo es parte fundamental para la identificación de estas personas, de estos factores y de la canalización. Y por último, también se busca que los conflictos entre particulares se puedan resolver por medio de mecanismos alternativos de solución de controversias, esto es mediación, conciliación o justicia restaurativa. ¿Para qué? De nuevo, para reforzar los lazos entre la comunidad, reforzar el tejido social y, por supuesto, que se viva de una manera más pacífica. Por último,
Otra parte fundamental es que el sistema de justicia cívica forma parte del sistema integral de seguridad pública y de nuevo volvemos al tema de la información. Toda la información que llega al sistema de justicia cívica por la policía, por todo lo que ingresa, los nombres de los infractores, los datos biométricos, dónde viven, dónde fue la infracción cometida, toda esta información puede pasar a las áreas de análisis e inteligencia de la policía para investigaciones, para creación de políticas públicas, para ser considerado en cuestiones de medidas cautelares en un sistema de justicia, en un sistema penal, en un procedimiento penal, perdón, pueden pasar a fiscalías también para su información, y esto es un sistema que se está retroalimentando constantemente. Entonces, de nuevo, es la mejor manera que hemos encontrado, es la mejor política que hemos encontrado que es medible y que da resultados a corto plazo sobre prevención del delito y además es una gran fuente de información para los policías. Espero no haberme pasado el tiempo. Creo que ya. Muchas gracias. No, gracias, Paulina. Nos preguntan las personas conectadas como si pueden tener tu presentación. Ahí nos dirás ahorita. Claro que sí. Ay, gracias. Ahí, entonces ahorita para avisar. Jefe Carrillo, por favor, adelante con su planteamiento. Miren, no sé si me escuchan. Sí, adelante, Ya. general. La violencia, el delito, no son accidentes. Se pueden prevenir, se pueden evitar, pero no va a desaparecer. Y eso hay que entenderlo, porque muchas veces cuando no miramos esto, la policía comunitaria aparece únicamente como una iniciativa de la institución policial. Y así no funciona. Las ciudades inteligentes lo que deben crear es políticas públicas de seguridad ciudadana que transformen realidades. Y esas políticas públicas deben tener unos organismos estatales o unos organismos de gobierno local que no solamente planifiquen para la prevención del delito, sino que sostengan procesos y además garanticen la inversión que hay que hacer para, con proyectos hacia los factores de riesgo, lograr mejor educación cívica en los ciudadanos. Cuando no hay esto, entonces viene la frustración de la policía, viene la frustración de todos y viene la desesperación y caemos en el otro lado. La seguridad ciudadana no es un reto único y exclusivo de las policías. La seguridad ciudadana es un reto de la sociedad en términos generales. Hay equipos de trabajo que hay que conformarlos con una planificación, con una política adecuada. Debe haber inversión, debe haber el trabajo articulado, integrado. La seguridad ciudadana no descansa, la prevención no puede parar, exige I+D+I, es decir, exige innovación, desarrollo, investigación, tecnología, conocimiento, comunicación. Hoy más que nunca debemos aprovechar los retos de la revolución de la movilidad tecnológica para compasarla con la revolución de la mentalidad. Las ciudades inteligentes, las smart cities, deben ser armonizadas con instituciones policiales también guiadas con la inteligencia, dotadas de tecnología al servicio de los ciudadanos. Nosotros ya debemos entrar en la lógica algorítmica para predecir los incidentes, para poner a las policías comunitarias en esos lugares. Una policía democrática bajo la premisa de que ser demócratas es entender que los actos públicos y privados deben ser la representación física de lo que la norma jurídica dicta, es decir, ser el primer ciudadano en cumplir y respetar los derechos. Es a través del buen ejemplo que también una policía previene el delito, una policía que se convierte en un educador social, una policía que al interrelacionarse con la comunidad legitima su actuar en el más básico y fundamental precepto, cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Entonces, cuando estas actividades realizadas y cumplidas desde la institucionalidad y se logra en los ciudadanos, se alcanzan sociedades más seguras, sociedades más respetuosas. No hay en realidad ciudades inseguras. Hay barrios en ciudades con mayores víctimas de delito y de violencia.
Y en esas sociedades lo que más existe, ciudadanos irrespetuosos de la ley, con mayor cultura de ilegalidad, menos cohesionadas. De ahí que nacen las teorías sociales, la teoría de la ventana rota, la teoría de las rutinas. Y todo eso debe estudiar un policía preparado para eliminar las culturas de violencia, las incivilidades, las ilegalidades. Ese es el mayor desafío. Todas las policías trabajamos en 3 momentos y la mayoría tenemos la misma misión: garantizar el orden público y tutelar y promover derechos y libertades. Trabajamos en el antes para prevenir y algunas policías hacemos completo. Es decir, tenemos una ventaja estratégica porque podemos responder ante los imponderables que suceden, identificando responsables y sometiéndoles a la administración de justicia. Y luego tratar de, con inteligencia, mejorar la calidad del servicio que nosotros hacemos. El problema es que muchas veces los políticos miran únicamente los mapas delictuales, pero no miran los mapas sociales. Y en los mapas sociales van a encontrar los factores de riesgo que al final derivan en la posibilidad de tener víctimas o inseguridad. Entonces, cuando convivimos con esas inequidades, vamos a encontrar mayor cantidad y vamos a evitar y prevenir menos. Hay que trabajar para que las oportunidades sean para todos. Hay que reconstruir un tejido social. Desde la policía no lo podemos indiscutiblemente si no hay una política pública. La estrategia no va a actuar sola. Necesitamos fomentar el orden y la disciplina desde la policía, sí, pero necesitamos políticas públicas sociales que cambien y que erradiquen algunos temas en educación, en salud, trabajo. Entonces, la inseguridad se evidencia y se corrige con estos indicadores: más acceso a la educación, menos deserción escolar, menos abuso, menos embarazo prematuro, más trabajo para la sociedad civil y menos demanda de trabajo para la policía, más virtud, más cívica, pero una policía también debe ser más virtuosa y menos defectuosa. Esa es la actividad comunitaria fundamental. Es una escuela de la vida que permite liderar acuerdos en lo fundamental y trascender para vivir en una comunidad en paz. Una policía que ha aprendido no métodos, sino que ha aprendido principios. Una policía que actúa bajo valores. Una policía profesional va a encontrar la forma de hacer correctamente su trabajo en el barrio con la comunidad, pero articulado a una política. Si no hay la inversión, si solamente se le deja como una iniciativa para la policía, indiscutible vamos a terminar haciendo actividades que no nos corresponden y que no van a tener un impacto. Ciudades que gasten mucho en seguridad, pero que tengan impactos marginales. Eso es lo que no queremos. Lo que queremos es una policía fortalecida, una policía inteligente que resuelva problemas efectivamente en el barrio. Esta, desde mi visión, es el enfoque y la clave de una policía comunitaria que haga prevención del delito, que haga a través de la intervención de policía un cambio que promueva la resistencia social y comunitaria ante el deterioro de los entornos, trabajando con los ciudadanos en mejorar los ecosistemas, con una prevención que sea sostenible, con recursos adecuados, con la participación de todos, que rinda cuentas, pero que también tenga tecnología. Hoy más que nunca no podemos dejar de mirar la tecnología como un recurso de policía comunitaria fundamental. Drones, videovigilancia, mecanismos de comunicación a través de diferentes formas, no solamente lo tradicional, y a la telefonía. Ahora hay aplicativos sobre los cuales podemos nosotros tener una forma tecnológica de entender. De ahí trabajar en lo tradicional, ahora ya los hotspots, tener la información georreferenciada para actuar. Eso ya cada vez va quedando un poco atrás. Insisto, para mí lo principal es que cuenten las ciudades con unas estructuras, con un sistema, con unas oficinas, con una secretaría de prevención del delito, que es el que define la política y garantiza los presupuestos adecuados, porque la policía es el operador de la política y ahí es lo que hay que fundamentalmente trabajar. Esta no puede ser una iniciativa de las instituciones nada más. Yo les agradezco, muchísimas gracias. En función de mi tiempo, voy a tener que retirarme del webinar, pero no sin antes desearles a todos lo mejor en sus actividades y que puedan realmente cumplir con las expectativas que tienen los ciudadanos en relación a las policías. Buenas tardes. General Carrillo, muchas gracias. Yo estoy seguro que muchos y muchas personas en México que escuchamos tu ponencia con mucha ilusión de tener mandos en México que
que hablen así como habla de la complejidad del crimen y de una policía democrática y que entiende desde lo social también lo que pasa con el crimen. Muchas gracias, general, otra vez un abrazo desde acá de México. Y de veras muy agradecidos todo el consorcio que organizamos este evento con usted y con la Policía Nacional de Ecuador. Muchísimas gracias. Un saludo a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias, jefe. Miren, tenemos todavía un ratito para plantearles algunas preguntas que llegaron y bueno, pues así tendrían más tiempo Paulina y Jet, el coronel. Entonces, voy a empezar con algunas que llegaron. Ahí tenemos como 15 minutitos para contestarlas. De hecho, llegó una en particular para el coronel Milton, que le preguntan, ¿usted cree que el modelo de policía comunitaria está en riesgo debido a que está asumiendo un rol de asistencia social y no exclusivamente a su rol principal, que es prevenir y conjurar el delito? Adelante. Sí, muchas gracias. Quisiera asegurarme que se está escuchando bien porque aquí en el chat también me pude percatar que hubo unos momentos del sonido entrecortado, pero si estamos bien, seguimos, ¿sí? Ahora se oye bien, adelante. Bien, bien, Miguel, perfecto. Claro que sí, o sea, el modelo policial, uno de los principales riesgos del modelo es ese, es cuando el modelo, digamos, está en una expectativa tan alta y efectivamente no puede cumplir dicha expectativa, automáticamente se puede generar un riesgo muy fuerte para este tipo de modelos. De hecho, muchas policías del mundo, muchos países del mundo mejor, han replanteado el modelo de policía comunitaria por lo mismo. Hoy en día, pues sí, hay una filosofía de acercamiento a las comunidades, de conocimiento de los problemas, de identificación de prioridades, de gestión colectiva de las soluciones. Esa es una herencia de la policía comunitaria que muy seguramente queda para siempre, ¿no? De una monitoreo, evaluación, seguimiento del trabajo, digamos como muy en clave de parcería con otras instituciones. Eso es muy bueno lo que está quedando de la policía comunitaria. Pero como un cuerpo, valga decir, por lo menos en Colombia fue así, valga decir, en Colombia llegó a tener, no sé, 3.000 o 4.000 policías que solamente eran policías comunitarios. Es decir, no era una filosofía que estaba en el grupo total, en Colombia hay 180.000 policías, sino que estaban en 3.000 personas, solamente ellos hacían eso. Y eso precisamente se tuvo que corregir por lo mismo. Entonces, queda una herencia, permítame utilizar esa palabra, o queda un aprendizaje mejor de los modelos de policía comunitaria que se han de aplicar a los modelos de vigilancia actual con esas condiciones de modificación. Primero, el acercamiento no es suficiente. El ser buena persona o buena gente o sonriente no resuelve los problemas, ¿sí? Igualmente, el hecho de intervenir desde la sola, por ejemplo, campos de la educación o prevención situacional o del entorno, como ayudar con villas públicas. Bravo. Su conexión a internet es inestable. ¿Sonido? ¿Ahí me escucharon? Me salió una advertencia que Se que fue el sonido... un poquito, coronel, se fue un poquito, pero ahorita ya, adelante. Perfecto. Ok, ya. Y este tipo de cosas, si las cuerpos siguen todo eso, cubrir que no siguen siendo muy amables, pero solamente muy amables y nada más, pues seguramente eso mismo hace que la policía comunitaria vaya hacia atrás. Ok. Llegó también una para ti, Paulina. Mira, dice, ¿cuál sería el actuar de la Policía Comunitaria de México en la medida que es escasa su capacitación y que muchas veces no cuentan con los recursos operativos, técnicos y tecnológicos? Adelante. Híjole, bueno, eso es compleja porque lo que estamos haciendo en el Secretariado Ejecutivo es intentar homologar las capacidades de las policías municipales y estatales en el país.
sí, nuestro sistema es complejo porque digamos que no hay una ley nacional de policía, toda la policía, todo cómo se reglamenta la policía, cómo funciona, está dentro de una ley general en la materia de seguridad pública, y eso ha provocado que las policías municipales, estatales, la federal, tengan distintas, pues sí, distintas capacidades, distinto tipo de capacitación, distinto tipo de entrenamiento, distinto tipo de cómo funciona, ¿no? Hay policías que están muy capacitadas en proximidad social, sin embargo no tienen otros elementos, como por ejemplo tal vez no tienen investigación, no tienen justicia cívica. Hay policías que tienen muy buen sistema de justicia cívica, sin embargo ahí les falla el tema de proximidad social. Entonces es justamente lo que estamos trabajando. Creo que tenemos que entender que la seguridad pública tiene recursos limitados. O sea, no hay fondos que alcancen, no hay presupuesto que alcance, siempre va a haber un tema de recursos, ¿no? Creo que eso es general en absolutamente todos los países. Entonces, por eso es muy importante y estamos insistiendo muchísimo en el tema de proximidad social, o sea, que la policía colabore con la comunidad para que ellos también puedan ser sus ojos, puedan ser sus oídos, ellos les doten de información, y ahora también estamos trabajando en qué va a hacer la policía con toda esta información que recibe, ¿no? También estamos buscando que haya una mejor relación entre policías y fiscalías, y que todo esto poco a poco vaya detonando un proceso en el que se pueda fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Creo que eso responde la pregunta, más o menos. Gracias, sí, sí. Ay, perdón, adelante, adelante. No, para nada. Solo quisiera decir una cosa más sobre la pregunta que le tocó al comisario hace ratito. Sí, adelante. Creo que no está peleado que la policía pueda ayudar a la comunidad. O sea, definitivamente la policía, su labor no es la asistencia social, eso hay que tenerlo muy claro. Creo que la labor de la policía es la seguridad pública, pero si tiene que construir una relación amigable con la ciudadanía, de nuevo por todo lo que mencioné anteriormente, y entonces sí hay que saber también los límites que tiene la policía en la atención a los problemas de la ciudadanía, pero también la policía puede ser un gran detonador para que se arreglen esos problemas, ¿no? O sea, de nuevo, al fin y al cabo, la policía, el sistema de seguridad forma parte de un sistema de gobierno de un país, de una ciudad, de una comunidad, y también la información que recaba, bueno, puede servir para eso, ¿no? Creo que más bien ahí la forma es cómo crear mecanismos para que esta información que recibe la policía sobre necesidades de la comunidad se envíen a las instituciones adecuadas para que se atiendan, y por supuesto eso también colabora a la construcción de seguridad pública. Muy bien, Paulina, gracias. Hay una pregunta que creo que sería muy interesante que contestaran los dos, que es ¿cómo funciona la policía comunitaria en territorios? Está bien compleja la pregunta, pero ¿cómo funciona la policía comunitaria en territorios donde la población tiene una marcada desviación social que rechaza el accionar policial per se de forma tan grave que atenta contra los cuerpos de policía? Y digo que está compleja pues porque tanto en México en este momento como en Colombia pues hay lugares, desgraciadamente, donde las condiciones de violencia pues están incluso pues permitiendo que haya policías perdiendo la vida por ataques, ¿no? Ahí cómo insertar un modelo de estas características, ¿es posible, no es posible? ¿Qué hacemos? Si quieren así con el mismo orden, que conteste primero el coronel y luego Paulina. Adelante, coronel. Sí, señor. Claro, si me permite hablar en primera persona sobre algunas experiencias en Colombia. En Colombia, como bien sabemos, tristemente célebres famosos por muchos temas de violencia, lamentablemente eso nos da vergüenza, pero en algunos casos, muy curioso, en algunas ciudades, en esos barrios tremendamente difíciles, la comunitaria, sino la policía como más armada y más contundente, como una acción más fuerte, tenía muchas dificultades para entrar. La policía comunitaria no tenía tantas dificultades para entrar. Esta es una experiencia que pude observar en el transcurso de mi trabajo activo en la policía.
Será muy curioso que en aquellos barrios, incluso en aquellos sectores rurales y alejados, a pesar de haber mucha violencia, la policía comunitaria podía llegar y ejercer muchas cosas. Precisamente quizá por lo mismo, ¿no? Por el tema de la asistencia social, por el tema de la ayuda a las comunidades y no tanto de la confrontación. Un policía comunitario no lleva consigo un arma poderosa, probablemente sí va con el arma básica seguramente, y además no tiene en su optativa de trabajo como la confrontación y el uso de la fuerza letal, mucho menos. Sin embargo, lo que sí creo yo que es importante es que hay que separar dos cosas. Una es el servicio de policía y otra es el servicio de seguridad pública o seguridad ciudadana. Son dos cosas distintas. Claro, están absolutamente compenetradas, pero son asuntos distintos. Es decir, un Estado, un país un país tiene el deber, seguramente constitucional, por lo menos el deber ético, de garantizar el servicio de seguridad pública o seguridad ciudadana. Pero también tiene el deber de garantizar el servicio de policía. Y lo hace con dos herramientas distintas para el mismo propósito, porque en últimas terminan entrelazándose. Y claro, en el servicio de policía sí, obviamente, es la policía la que tiene que responder. Mientras que en el servicio de seguridad ciudadana es lo que dijo hace un rato el general, política pública, otras instituciones, lo que ha dicho igualmente Paulina, una conexión, bellamente lo Paulina en una de sus ayudas, una serie de conexiones es lo que están ocurriendo ahí. Entonces, pero ese es un liderazgo que le toca más a las autoridades civiles, político-administrativas, que a los cuerpos de policía. Porque esa es otra cosa muy importante de resaltar, ¿no? Una sociedad no quiere un Estado policivo, no quiere un Estado donde la policía pues, sea la líder y que la policía sea la que organice pues, a todas las instancias del Estado. Eso no es lo deseable. Es más, diría yo, también es mi humilde opinión, un Estado, una sociedad mejor, donde la policía es poco protagonista, donde no es tan visible porque no es necesario, porque se vive mejor, porque se vive tranquilo, ese sí es el estado ideal. Es más, obviamente aquí me voy un poco a la caricatura, pero es llegar algún día a no necesitar a la policía. O sea, que las sociedades llegaran a unos niveles de autorregulación, eso sí sería lo deseable, a unos niveles de convivencia pacífica, respetuosa, solidaria y tranquila, que no es que se necesite la policía, salvo para algunos servicios de emergencias, de salvamento, rescate, qué sé yo, otra cosa. Eso sería lo deseable. Obviamente, insisto, esto está más en el campo de lo hipotético. Pero esa es la situación que yo quisiera resaltar. Muchas gracias, coronel. Paulina, adelante. Híjole, es una pregunta muy compleja, como bien la dijiste, es la pregunta del millón. Pues sí, claro, hay como lugares en donde ya se necesita otro tipo de intervención, ¿no? Porque la situación es grave. Sin embargo, sí, o sea, hay otras experiencias en el mundo donde estas situaciones se han dado. Y, por ejemplo, nosotros, el Secretario Ejecutivo, colabora muchísimo también con la Embajada del Reino Unido. Y además tuve la oportunidad de estar allá y ver cómo funciona la policía. Y es súper interesante porque creo que la policía del Reino Unido es, como ustedes saben, es una de las mejores policías del mundo. Y una de sus prácticas, que creo que valoro muchísimo y creo que es lo que la ha hecho lo que es que generalmente siempre hay un comité de evaluación cada vez que tienen un enfrentamiento con la comunidad, cada vez que una situación se sale de control, donde hay muertos, donde hay violencia, donde hay enfrentamientos graves, siempre se evalúa, así qué pasó, quién hizo qué, cómo funcionó, en qué fallamos, en qué podemos mejorar, y esa evaluación inmediatamente se toma de la policía y se retroalimenta a la policía y se pone en práctica. O sea, no hay estas cuestiones de que, bueno, la policía lo hizo mal, entonces bye, despedido, sin investigación, no. O sea, siempre se tiene que es también algo que también trabajamos en el secretariado, que es la justicia procedimental. O sea, para que un policía pueda salir a la calle y hacer bien su trabajo, lograr la confianza ciudadana, entonces dentro de su corporación igualmente tiene que ser tratado con respeto, no pueden pedirse cuotas, no puede ser extorsionado, tiene que ser al fin y al cabo un cuerpo profesional, ¿no? También otra cosa que valoramos mucho de los ingleses es que, por ejemplo, ellos, la mayoría de la policía, desde creo que
no sé, 1870, algo así, no va armada. O sea, la policía lleva toletes, lleva creo que tasers, pero no va armada. ¿Y por qué no va armada? Porque lo primero que te dicen es porque si nosotros nos armamos, eso provoca que los delincuentes también se armen, ¿no? Entonces, es por esto que se ha dado esta cantidad de delitos por uso de arma blanca, porque la gente realmente no tiene tanta necesidad de acceder a armas, ¿no? Y eso también es importante para la policía de comunidad, de proximidad. Por supuesto, esto no funciona en todos lados, o sea, ahorita, en México, por ejemplo, en nuestro contexto actual, creo que es imposible pensar que la policía puede ir sin armas, ¿no? Sin embargo, creo que poco a poco, conforme se van implementando este modelo nacional de policía, esta reforma policial, mientras se va cambiando el papel de la policía, se vuelve más activa, también ellos mismos empiezan a valorar muchísimo más su labor, entonces poco a poco eso va a ir permeando en todo el país, obviamente es lo que esperamos, pero hay que pensarlo como un proceso, o sea, para mejorar la seguridad pública de cualquier lugar, para mejorar la policía, tenemos que pensar en que esto no va a pasar de inmediato, no pasa de un día a otro, sino que es poco a poco ir depurando, capacitando, mejorando los mecanismos, mejorando las instancias y entre más, o sea, cada vez entre más estudiamos, más nos damos cuenta de las necesidades y esto parece un trabajo titánico y eterno, pero no, o sea, hay que pensar un proceso y por lo mismo, de nuevo, la importancia de la evaluación, la importancia de tener buenos indicadores de metas y como poco a poco ir implementando todo, ¿no? Gracias, Paulina, muy interesante. Yo quisiera, si están de acuerdo ahí por el tiempo, plantear una última pregunta que llegó, y con esa, digamos que aprovechen ustedes su respuesta y hacen pues un cierre, digamos, la contestan si quieren y también el cierre de su planteamiento y un comentario final, pues, ¿no? Entonces, les leo, en América Latina hemos visto últimamente la actuación, y si la anterior estaba compleja, esta más. En América Latina hemos visto últimamente la actuación de la policía y parece ser que el reto es que hay una policía más preparada, pero con mucho abuso policial. Los ciudadanos en Colombia en septiembre de 2020, México de 2020, Chile 2019, etcétera, han hecho protestas porque aún en la policía hay impunidad, corrupción, abuso de poder. ¿Cómo aplicar el discurso de la seguridad ciudadana, de la seguridad humana, de la justicia cívica, y que realmente no quede en un discurso político? Adelante, coronel. Sí, Miguel. ¿Cómo está el sonido? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Antes de responder esta pregunta, yo quisiera mencionar algo que dijo Paulina hace un momento. Ingleses, de hecho, ¿no? Uno de los grandes mentores, el padre del policiamiento moderno. Y una cosa que decía, sí, Ave María, ¿ok? Y una cosa que decía Sir Robert Peel, muy, entre otras cosas, es cada sociedad, o sea, la sociedad es la policía y la policía es la sociedad. Es decir, en cada grupo humano, en cada sociedad, en cada país, en cada estado, hay una policía que corresponde a la idiosincrasia, la cultura, la historia, la forma de ver el mundo de estas personas. Por eso es muy difícil las comparaciones y quería recalcar eso que dijo, o sumarme, ¿no? Pues a lo que dijo hace un momento Paulina. Por eso no se pueden copiar modelos, no se deben copiar modelos. Que funcionó en tal parte, lo podemos traer y copy-paste, ¿no? Copiar y pegar acá. Eso no se debería hacer. Y bueno, vámonos ahora sí a la respuesta y el comentario final con relación a los abusos policiales y la protesta. Que supuesto, es un tema muy complejo. O sea, la sociedad, esto está pasando en el mundo entero. Fíjese que no solamente en México, Colombia o en el pasando en Chile también, esto está pasando en Europa, esto está pasando en el norte de África, está pasando en algunos países de Asia, en Norteamérica, está pasando en todas partes. Y es que hay una suerte de, no sé cómo llamarle, de muchas ideas que se quieren, por así decirlo, tomar como un cambio en los órdenes mundiales, ¿sí? Hay estas tendencias.
no la estoy calificando si eso es bueno, eso es malo, si está bien o está... No, no me interesa calificarlo. Pero como fenómeno social sí se están produciendo muchos cambios, sobre todo con las nuevas generaciones. Hay muchos pedidos que se están haciendo, hay muchas reformas que se están pidiendo, incluso a las formas como en el mundo, ¿no? A las democracias y las formas de gobierno y al pacto social en términos generales. Y esto pues genera obviamente una tensión enorme, porque siempre hay la tensión entre estabilidad y cambio, ¿no? Esa tensión está y se agudiza mucho más cuando hay más tecnología, más redes sociales, más forma de comunicación ultra rápido, al instante, velocidad de la luz, y esto trae esas tensiones. Y en cuerpos de policía como herramientas, porque son unas herramientas de poder también, eso es una cosa cierta. O sea, un gobierno tiene el cuerpo de policía como una herramienta de poder y le puede dar usos. Así como le da usos maravillosos de vaya, conozca e identifique bien los problemas y ayudémoslos a gestionar nuestras diferencias de la manera más democrática y armoniosa posible, también le puede decir, no señor, usted tiene que ir allá con fuerza y no permita que salgan a la calle, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es muy... los cuerpos de policía no. Un cuerpo de policía no es una rueda suelta, es una tuerca de un sistema mayor. Es más de... Ahora bien, en particular los abusos suelen ser situaciones que se dan como en caliente, por así decirlo, ¿no? Como en la rudeza o en la parte más álgida de todo conflicto, algo puede descalibrarse, porque ahí ya entran las emociones humanas. Probablemente nadie le dijo al policía Pedro Pérez que le disparara un perdigón de goma que uno de los y al caerle en el ojo le dañó el ojo. Eso ocurrió en Colombia. Un joven quedó sin un ojo por una bala de goma que se disparó. Esa no fue una instrucción, evidentemente, que le hayan dado sus jefes, para nada. Pero en medio del conflicto, a la hora de utilizar estas armas de letalidad reducida, se presentan estas cosas. Entonces, por lo menos aquí yo lo veo plausible, lo aplaudo, maravilloso, es que se está haciendo un abordaje de la protesta social desde otro punto de vista, desde un antes, no para que no se dé la protesta, porque la protesta es un derecho universal. O sea, la idea de protestar y de manifestarse es un derecho universal. Lo que tenemos que calibrar acá es la forma de hacerlo para no incurrir en la violencia. Y como en toda protesta social hay un choque de derechos, una colisión de derechos. Protestar cambios, pero hay otro grupo que dice, por favor, no bloqueen las vías porque yo soy un ciudadano y voy a una cita médica y me están esperando y no puedo pasar, ayúdenme, ese es un derecho que tengo a la vida. Y el otro dice, yo tengo derecho a protestar y están atravesados en la misma calle. Ese es el desafío. Entonces, esta mesa que se está creando en Colombia, esta nueva forma de abordar la protesta social para tratar de calibrar sin violencia, me parece que ese es un camino y una buena salida para esto. Hasta ahí, por favor. Gracias, coronel. Paulina, adelante, por favor. Gracias. Gracias, Miguel. Sí, retomando justamente las palabras del coronel al inicio, sí es súper importante que no se pueden replicar tal cual experiencias, sino que se tienen que adaptar, sin que, digamos, tropicalizar, como que decimos coloquialmente. Y algo súper valioso del modelo nacional de policía y justicia cívica que se está impulsando ahorita en esta administración en México, es que está construido con base en experiencias mexicanas municipales. Entonces está súper padre porque a diferencia de otros modelos que vienen del orden federal o que justamente vienen trasplantados de otros estados, aquí se está tomando las mejores experiencias que se han hecho en estas comunidades, en estas ciudades, y se están intentando replicar a todo el país. Y justo uno de estos aristas que tiene el modelo, que es súper importante de implementar y de nuevo de manera paralela, es la creación de mecanismos de control interno dentro de las policías. Esto es, unidades de asuntos internos que realmente funcionen, que tengan la confiabilidad no solo de la ciudadanía, sino también de la propia policía, ¿no? Porque ellos también, la policía también sufre de delitos, sufre de procedimientos internos injustos, y es muy importante que esta unidad funcione y que sea
que sea independiente y que sea autónoma, ¿no? Y que pueda llevar a cabo todas estas investigaciones para aquellas conductas policiales que son arbitrarias, como un uso indebido de la fuerza o incluso la comisión de delitos por mismos policías, ¿no? Entonces, pero es importantísimo que todas estas malas prácticas que tienen los policías de verdad sean investigadas y sean analizadas y sean retroalimentadas a la corporación. Porque si estamos hablando, por ejemplo, algo que salió muchísimo ahora con el movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Si la policía comete un uso inadecuado de sus funciones, es arbitraria en sus funciones, si esa conducta no se analiza, se investiga y permea en la corporación, entonces va a seguir sucediendo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que existan estos mecanismos entre la policía y creo que eso sí va a hacer una diferencia muy grande. Creo que eso sería todo. Gracias. Nos pide las personas que están conectadas, ya por último, si tienen cuenta de Twitter, Coronel López, si nos lo comparte, la cuenta de Twitter, y también Paulina, si tienes cuenta de Twitter, es que a ver si nos lo pueden compartir. Si quieren, lo pueden poner ahí en el chat. Okay. ¿O la dicen? Que no me acuerdo de mi cuenta de Twitter. Casi no uso Twitter. Ah, ya. Pero prometo ser más activa. No, pues muchas gracias. Agradecer a nombre del consorcio que organizamos este evento, tanto pues a Paulina, al coronel López, a la Policía Nacional del Ecuador que participó también. Veo ahí conectado, por ejemplo, al secretario Juan Luis Ferrusca, jefe de la Policía Municipal en Querétaro. Pues una de las experiencias que justo dice Paulina se tomaron para hacer el modelo de policía de proximidad en México, pues una es la de Querétaro, y bueno, varios amigos y amigas más, muchos integrantes de la Policía de Colombia, muchos de la Policía de Ecuador también. Una felicitación muy sentida por la ponencia de Paulina, por la del coronel López y del general, bueno, que ya se retiró. Otra vez gracias y nos vemos bien muy pronto. El siguiente tema les platico porque está bien interesante también para que también lo comuniquen. Vamos a hablar después de policía y narcomenudeo, de cómo atender el delito del microtráfico que le dicen en Colombia y narcomenudeo que le decimos acá, cómo atender ese delito. Es un problema verdaderamente en México y se detiene al consumidor y no se detiene de veras a quien está promoviendo tanto el narcotráfico como el narcomenudeo. Y luego el siguiente es crimen organizado y policía, y trabajo policial. Y estos son los tres, digamos, de esta serie. Entonces, otra vez muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, Paulina. Gracias, coronel. Hasta luego. Mucho gusto a todos.